Utilidad anual de 30 empresas dedicadas al rubro de evaluación de impacto ambiental en el año 2019 en millones de guaraníes vienen dadas de la siguiente manera. Los datos recabados fueron ordenados previamente. Y ahí tenemos los valores que son 151, 190 y así hasta 600. A partir de ahí nos pide construye una tabla de frecuencias por intervalos. Para construir la tabla de frecuencias por intervalos, tenemos aquí los datos que van desde el 151 hasta 600. Y nosotros vamos a seguir estos pasos para poder llegar finalmente a tener la tabla de frecuencias por intervalos. Lo primero que hay que hacer es ordenar los datos. Si los datos ya están ordenados, entonces vamos al siguiente paso. Si no estuvieran ordenados, entonces tendríamos que hacer un orden de menor a mayor o de mayor a menor, en orden ascendente o descendente. En este caso los datos ya están ordenados del número más pequeño al número más grande. Pasamos al siguiente paso, que es hallar el rango. El rango no es otra cosa que restar el dato más grande con el dato más pequeño. Entonces aquí lo que tengo que hacer es restar 600 menos, es el dato más grande 600 y el más pequeño 151. Al restar estos dos nos da 449. Una vez que tenemos el valor del rango, pasamos al siguiente paso para poder determinar cuál va a ser el ancho que va a tener cada intervalo. La idea en este caso es de que todos tengan el mismo ancho o la misma anchura. Para eso vamos a utilizar esta fórmula. Dice calcular la anchura que representamos o simbolizamos con A minúscula de los intervalos. Al rango al que acabamos de calcular, 449, le tenemos que sumar 1. Y dividir con C. ¿Qué es C? Es el número de intervalos que está en función a la cantidad total de datos que tenemos. Acá nosotros tenemos 30 datos. Entonces, N sería igual a 30. Acá me dice que si tengo 16 datos, o 17 datos, o 18, o 19, así sucesivamente hasta un máximo de 31, voy a tomar 5 intervalos. En este caso nosotros tenemos 30, por lo tanto, este será el que vamos a elegir. Entonces acá nosotros tenemos 30 datos, 30 números, elegimos 5 intervalos. Vamos a suponer que la cantidad de datos era 60, entonces ya va a caer en esta parte, hubiésemos elegido 6. En nuestro caso, 5 intervalos. 1, 2, 3, 4 y 5. Luego tenemos el siguiente paso, que es de donde vamos a iniciar la tabla, que se llama primer límite inferior. Y eso está dado por el número más pequeño que tenemos aquí en la lista. En este caso, 151. Ahora pasamos a construir la tabla en sí, que está compuesta de los intervalos, límite inferior y superior, y las frecuencias respectivas, que es la cantidad de datos que cae en cada intervalo. Entonces aquí irán los límites inferiores y aquí irán los límites superiores. El primer límite inferior es este número de aquí, el dato más pequeño, que viene a ser 151. A partir de ahí, para poder construir la tabla de manera práctica, como el ancho es 90 en cada intervalo, lo que voy a hacer es sumarle a 151 más 90 y escribir debajo 241. Entonces eso se obtiene sumando a 151 más 90. ¿Por qué 90? Porque en este caso el ancho de aquí que habíamos calculado tiene que ser 450 dividido 5, 45 dividido 5 va a ser 90. Ese es el valor que es el que le vamos a ir sumando. Es el ancho. A partir de ahí le voy a volver a sumar más 90 y entonces me va a dar más 90, da 331. Nuevamente le voy a sumar más 90, que es este valor de aquí, y nos da 421. Y al sumarle nuevamente más 90, nos da 511. Construimos todos los límites inferiores primero y luego vamos a hacer los superiores. ¿Por qué le sumé
151, le sumé 90 y escribí debajo, no al lado, porque si le escribo al lado, ya voy a estar teniendo de ancho 91, y aquí me dice solamente debo incluir 90 valores, incluyendo los extremos, el inferior y el superior. El antecesor de 241, de este número que esté aquí, es el que debe ir acá. ¿Cuál es el que está antes de 241? En entero, 240. Y a él le voy a ir sumando la anchura. 240 más 90 me da 330, que continúa aquí en 331. 330 más 90 da 420. 420 más 90 da 510. Y 510 más 90 me da 600. Resulta que si al calcular la anchura nos sale un valor exacto, entonces nuestra tabla, al construirla, el dato más pequeño es el donde va a comenzar y justito va a terminar en el dato más grande, al construirla de esta manera. Luego vamos por el conteo, que viene a ser la frecuencia. Acá me dice, en el primer intervalo vas a incluir todas aquellas empresas que tuvieron utilidades o ganancias desde 151 hasta un máximo de 240. Entonces voy aquí y voy a ir marcando todo esto, todas estas empresas, todos estos valores van a entrar hasta aquí sería, porque este ya es 250. Acá me dice hasta dónde puedo ir. No necesariamente ese valor voy a encontrar aquí. Me marca los límites de dónde a dónde puedo contar o debo contar. Entonces aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. La frecuencia para el primer intervalo es 6. Para el segundo intervalo me dice de 241 a 330. 241 a 330. Voy avanzando aquí hasta 309. Porque aquí ya tengo 340. Ya supera este límite superior. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces aquí la frecuencia es 7. 331 a 420. Entonces voy a ir avanzando hasta lo que sería 420. Aquí. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces la frecuencia del tercer intervalo es 9. Luego tengo de 421 a 510. 421 a 510 voy a ir hasta 505. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque el siguiente ya es 590. Ya no le pertenece a este intervalo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. La frecuencia es 6. Y ahora hasta el final, que serían 2 en este caso. Al realizar la suma de estas frecuencias me tiene que dar la cantidad total de datos sueltos que yo tenía aquí. 6 y 7 me da 13. 13 más 9 son 22. Más 2, 24. Más 6 me queda 30. Entonces acá tenemos la tabla de frecuencias construida, que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 intervalos, sus frecuencias respectivas, la cantidad total de datos que teníamos disponibles o que tenemos disponibles, y estos son los límites inferiores y los límites superiores.